Buenas tardes a todos. Vamos a seguir con la clase de legislación 4 y seguimos estudiando la ley, ¿verdad? De zonas francas. Ha sido una ley bien compleja, bien larga, pero tenemos que irla estudiando. Ustedes ya también tienen, ¿verdad?, algunas situaciones que tienen que ir estudiando, ¿verdad? Algunas disposiciones administrativas de carácter general que hemos establecido y que las he subido a la plataforma de la universidad. En la ocasión anterior estábamos estudiando el artículo 20 de la ley de zona franca y decíamos que la maquinaria o equipo que tenga más de 5 años de haber introducido con franquicias o con liberación de gravámenes por los beneficiarios de ley podrán ser transferidos sin el pago de los gravámenes correspondientes. O sea, estas son condiciones que le establece la ley, que podrá transferir la maquinaria que se encuentra en los depósitos para perfeccionamiento activo y son destacados en otro depósito para perfeccionamiento activo si éste cumple con los 5 años, porque se supone que ya esta clase de maquinaria ya ha tenido una depreciación, ya no es la misma maquinaria, ya no tiene el mismo uso, entonces viene, ¿verdad?, y lo traslada a otra DPA, entonces en ese caso ya no pagaría los impuestos. Y dice que para tal efecto el beneficiario deberá de presentar a la aduana correspondiente la declaración de mercancías con que los bienes fueron introducidos inicialmente. De no comprobarse lo anterior, procederá al pago de derechos e impuestos en el caso de introducirse al territorio aduanero nacional. Lo que pasa es que cuando se introdujo la materia prima SDPA, había una declaración de mercancías en la cual se describía, ¿verdad?, cómo estaba la maquinaria y cómo se introdujo en esa oportunidad al DPA, y luego lógicamente la maquinaria de tanto uso hay una depreciación de la mercancía de esa maquinaria y por lo tanto la ley le permite, ¿verdad?, que pasen 5 años y después podría pasarla sin pagar un impuesto a otro DPA. Luego el artículo 21 dice que el régimen de zona franca será el régimen aduanero que normará el ingreso de todos los bienes señalados en el artículo 17 de esta ley, introducidos por el usuario de zonas francas y por tiempo de permanencia indefinida en la misma. O sea, ya el artículo 17 le decía a usted cuáles son todas las materias primas o mercancías que son permitidas ingresarlas, ya sean tanto al depósito para perfeccionamiento activo como a una zona franca sin pagar los impuestos, pero también le establece cuáles son los que no serán permitidos con las excepciones de la ley de zona franca. No, sin embargo, no le está diciendo que no las va a permitir, sí se pueden ingresar siempre y cuando pague los impuestos, ¿verdad?, o que presente la factura donde se pueda comprobar el pago. Luego nos sigue diciendo, ¿verdad?, en la zona el régimen antes mencionado también será aplicable para la introducción en la zona franca de maquinaria, equipos, herramientas, repuestos, accesorios, cuando se hayan consignado en calidad de arrendamiento, como dato o cualquier otra forma de entrega o no implique transferencia de dominio, para la cual las empresas usuarias deberán presentar una declaración de mercancías de zonas francas en lo que respecta a los depósitos para perfeccionamiento activo. El régimen aduanero que normará la admisión de los bienes señalados en el literal B del artículo 19 de esta ley será la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Ese es el régimen que utilizarían ellos para esa clase de mercancías. Y dice que la importación definitiva de los bienes señalados en los literales A y C y del artículo 19 de esta ley se autorizarán mediante la presentación de una declaración de importación definitiva franquicia, con excepción de aquellos bienes que se hubieran internado bajo la modalidad de arrendamiento o cualquier otra que no implique la transferencia de dominio, los cuales deberán declararse bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Aquí le está clasificando cuáles son las mercancías o las materias primas que deben de incorporarse a un régimen específico o no en su momento dado.
Luego el artículo 22 nos habla del plazo de permanencia de los bienes introducidos para su perfeccionamiento al amparo del régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo. Será hasta de 12 meses. Ese es el régimen que le establece la ley y además le está dando el plazo, que son 12 meses o un año, ¿verdad? Y que estos no serán improrrogables. Usted no puede pedir una solicitud de prórroga. Dice, y que este además será contado con la aceptación de la declaración de mercancía. Al momento que es aceptada la declaración de mercancía, es el plazo en que se tendrá que contar para los 12 meses establecidos en la ley. Luego nos habla de los plazos de traslados que se definen de la siguiente manera. Yo recuerdo que en la plataforma de la universidad yo les subí a ustedes un documento de una disposición administrativa de carácter general donde hablaba de los traslados, ¿verdad? De los depósitos de perfeccionamiento activo a la zona franca o al contrario. Y esa es una obligación de ustedes leer esa disposición administrativa que tiene que ver en este caso con el artículo 22 de la Ley de Zonas Francas. Y nos dice el literal A, para los traslados definitivos, ¿verdad? Entonces aquí está hablando de cómo van a ser estos traslados, ¿verdad? De estas mercancías o materias primas y dice hasta 12 meses contados a partir de la fecha en que las mercancías ingresaron por primera vez al régimen de admisión temporal por medio de la aceptación de la declaración de mercancía. En ese caso está hablando de un traslado definitivo. Y luego habla de los traslados temporales, o sea, por un cierto tiempo establecido. Dice que es hasta 6 meses, contados a partir de la fecha del traslado de las mercancías que conste en el documento emitido para tal fin, siempre que dicho plazo no exceda el cómputo del plazo de los 12 meses en el caso del OTPA. O sea, entonces sí se puede, ¿verdad? Que no se va a exceder del año, a eso se está refiriendo. Luego dice que lo dispuesto en los literales B del inciso anterior es también aplicable a los traslados realizados por usuarios de zona franca. O sea, lo que está hablando es que tanto el DPA como las zonas francas pueden utilizar esta clase de traslados. El incumplimiento de los plazos anteriores dará como consecuencia la obligación del pago de los tributos correspondientes y las sanciones que de conformidad a la legislación correspondiente les sean aplicables. O sea, ya hablamos de plazos de 12 meses y de plazos de 6 meses. Si esos plazos no son cumplidos, entonces se le aplicará una sanción, se aplicará el pago de los impuestos primeramente. Luego, además del pago de los impuestos, será una sanción que ustedes ya saben que está establecida en la ley especial para sancionar infracciones aduaneras por el incumplimiento de los plazos. Y luego dice que también dice que los traslados se realizarán utilizando los formatos y medios físicos electrónicos que al efecto establezca la Dirección General de Aduanas mediante disposiciones administrativas de carácter general. Para aquellos traslados que no impliquen transferencia de dominio, deberá emitir además una nota de remisión. Esta es la disposición administrativa de carácter general que yo les estoy mencionando, que ahí está todo el procedimiento para los traslados definitivos o temporales, ya sea de zona franca o depósitos para perfeccionamiento activo. Y además dice que constituye caso especial en el cual no haya transferencia de dominio cuando el traslado a otro beneficiario se realice por orden del contratista debidamente comprobado. Y luego dice que para que aquellos bienes que se hubieran admitido temporalmente y que no impliquen transferencia de dominio, los contratos respectivos determinarán su permanencia bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, el cual no podrá ser mayor de 12 meses. ¿Por qué? Porque la ley ya establece los plazos, ¿verdad? En estos casos. Y dice el plazo para realizar la formalización o confirmación de los beneficiarios de la ley será hasta de 3 días hábiles después del ingreso de las mercancías, las cuales deberán permanecer a disposición de la aduana hasta que se otorgue el levantamiento conforme a lo dispuesto en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, el Cauca y su reglamento. Y dice que cuando los traslados temporales se generen de empresas calificadas como usuarios de zona franca o DPA,
o empresas ubicadas dentro del territorio aduanero nacional, el plazo de permanencia de estas mercancías será de 2 meses. Aquí ya también le está dando otro plazo en específico, ¿verdad? Y dice que la Dirección General de Aduanas podrá autorizar previamente que los usuarios de una misma zona franca formalicen sus traslados definitivos de manera acumulada, cuando la naturaleza y el volumen de las operaciones lo justifiquen. Pero aquí es una condición establecida que le da, ¿verdad?, la Dirección General, y la cual, sigo diciendo, está desarrollada en esa disposición administrativa. Luego el artículo 23 nos dice que el título de una empresa calificada como usuaria de zona franca podrá trasladar temporalmente mercancías al territorio aduanero nacional con el objeto de que terceras personas por el subcontratadas realicen procesos que agreguen el valor a los bienes y completen los procesos de transformación, elaboración o reparación de las mercancías, que ya sabemos que esa es una de las condiciones que tienen los depósitos para perfeccionamiento activo. Y dice que las empresas calificadas como DPA podrán realizar traslados temporales de maquinarias, equipos al territorio aduanero nacional para ser reparadas. Pero eso ya es una condición también que lo tiene el régimen, ¿verdad?, que estamos estudiando. Luego dice únicamente las empresas calificadas como DPA dedicadas a las actividades relacionadas a las artesanías industriales, textiles, maquilas o confección de ropa podrán ser autorizadas para realizar los demás procesos establecidos en el inciso anterior. Y aquí ya hace una división entre la maquinaria y esta clase de mercancías. Y dice, en ambos casos, dicho titular será responsable por el pago de los derechos e impuestos correspondientes si tales bienes no ingresaren nuevamente al usuario del DPA que lo remitió. Los traslados no implicarán prórroga del plazo establecido en el artículo 22 de la presente ley. O sea, le está diciendo que va a respetar los plazos de los 12 meses y los 6 meses ya establecidos. Los traslados se efectuarán utilizando los formatos y medios físicos electrónicos que tal efecto establezca la Dirección General de Aduanas. Para poder realizar traslados temporales al territorio aduanero nacional, los que se refiere a los artículos, el usuario deberá notificar por una sola vez a la delegación aduanera correspondiente y al DPA a la Dirección General de Aduanas que realizará o que dejará de realizar este tipo de operaciones. Entonces aquí vemos marcado el control aduanero. Luego el artículo 24 nos dice que podrán exportar temporalmente bienes del territorio aduanero nacional a una zona franca o un DPA con el propósito que puedan ser sometidas a operaciones de perfeccionamiento, transformación, elaboración, reparación o cualquier otro servicio que sea requerido. Y el plazo máximo para su reimportación al territorio aduanero nacional será de 6 meses contados a partir de la fecha del ingreso de la zona franca o el DPA, que es el mismo plazo que establece esta clase de regímenes. Y dice que dichos bienes, al ser reimportados al territorio aduanero nacional, deberán pagar los derechos e impuestos que correspondan únicamente a la parte del valor agregado no nacional incorporado en dicho proceso. En este caso, si le he incorporado una parte que no es nacional, entonces en este caso sí pagará los impuestos. Para efecto de esta operación se aplicará el arancel nacional más favorecido. Y dice que el envío de bienes a que se refiere los servicios anteriores se asimilará para los efectos impositivos de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. No obstante, dice, los mismos se realizarán al amparo del formulario que al efecto deberá establecer la Dirección General. O sea, estos formularios que establece acá ya están señalados en la disposición administrativa de carácter general que ustedes tendrán la obligación de leer. Luego el artículo 25 nos dice que las ventas o transferencias de bienes y servicios que sean necesarias para la actividad autorizada realizadas por personas naturales o jurídicas establecidas en el territorio aduanero nacional o a un usuario de una zona franca o un DPA
estarán afectadas a una tasa del 0% del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y demás, y les serán aplicados los artículos 76 y 77 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios. Es otra cosa que cuando estamos hablando de ley de zona franca, tenemos que también conocer la ley del IVA, ¿verdad? Y esa es otra tarea que ustedes tienen relacionada con la ley de zonas francas. Y dice, en ningún caso serán consideradas necesarias para su actividad los bienes y servicios referidos en el inciso de los artículos 17 y 19 de la presente ley, salvo las excepciones establecidas en dicha disposición. En consecuencia, dichos bienes estarán a efecto de la tasa establecida en el artículo 54 de la Ley de Impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. Recuerdan ustedes que anteriormente hablamos de los bienes que sí se podían introducir al amparo de la ley de zona franca y cuáles son los que la ley establecía que no deberían de introducirse con esa sección, sino que sí podían, pero deberían de pagarse los impuestos. Y dice que en la transferencia de bienes y servicios u otras operaciones que se realicen entre un beneficiario de la presente ley y las personas naturales o jurídicas establecidas en el territorio aduanero nacional deberán aplicar los precios del mercado. Aquí ya le está hablando que esta clase de operaciones sí tendrán, ¿verdad?, el valor nacional que está aplicándose en el mercado nacional en el momento de su venta. Y nos dice que para tal efecto el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, en el ejercicio de sus facultades de fiscalización, podrá solicitar a los contribuyentes mencionados en el inciso anterior que presenten información detallada de las operaciones realizadas y con base a ello efectuar los ajustes pertinentes en los costos, deducciones, ingresos, utilidades, pérdidas y cualquier otro concepto de operaciones declaradas por los contribuyentes mediante la determinación fehaciente de las declaradas por los contribuyentes, mediante la determinación de las cuales el contribuyente haya adquirido el anejado bienes o servicios para la cual se aplicará el procedimiento establecido en el Código Tributario. Esa es la razón porque aunque se tengan excepciones, las zonas francas o DPA siempre deben de llevar libros contables donde se puede establecer los ingresos e egresos que se hacen de las operaciones para poder establecer estos montos. Y luego dice, aquellas operaciones que realicen los beneficiarios de la presente ley fueran de los alcances autorizados con el respectivo acuerdo, causarán los derechos e impuestos a la importación el impuesto sobre la renta y los impuestos municipales y el impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicios. O sea, los que ya estaban estipulados en el acuerdo cuando se autorizaron por el Ministerio de Economía, pues serán tomados en cuenta, pero los otros no. Luego dice, las operaciones de transferencia de dominio al territorio aduanero nacional de bienes realizados por un comercializador acusarán el impuesto a la transferencia de bienes muebles y la prestación de servicio y no le será aplicable lo establecido en el artículo 17 DIE y el artículo 19 DIE, ambos del presente ley, los impuestos municipales y se pagarán en la proporción que resulte debido sus ventas al mercado local sobre sus ventas totales relativos al activo. Por esa es la razón que se necesita que se tengan los libros contables actualizados y que se proporcionen ahora que un funcionario de aduana se lo establezca, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí en esta clase y vamos a continuar con el artículo 25A en la próxima clase para ir ya casi finalizando, ¿verdad? También la ley de zona franca, pero igual ustedes están obligados, ¿verdad?, a estudiar todos los documentos que se les han subido en la plataforma de la universidad. Cuídense y hasta pronto.